Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase en el día de hoy. Ayer quedamos en que íbamos a hablar sobre las diferencias entre el presupuesto público y el presupuesto privado. Existen muchas diferencias. Entre ellas vamos a destacar las siguientes. Esperen un momento aquí. Entonces teníamos esas diferencias en el presupuesto público y en el presupuesto privado. Recordemos que el presupuesto privado lo hacen las empresas más que todos como gestión, no tiene ninguna norma que los obligue a hacerlo. Eso es una de las diferencias que vamos a encontrar ahí. Entonces dice, el presupuesto público, la norma que rige el presupuesto público es el decreto 111 del 96. Eso ya es una norma general para presupuesto, lo habíamos visto en la lámina anterior, que hay diferentes normas que influyen en ese presupuesto, algunos cambios por transferencia, pero el decreto legislativo 111 se puede decir que es el padre o la madre del presupuesto público. Ahí en esa es donde inicia. Claro está, las demás normas le hacen modificaciones a ese decreto legislativo. Entonces se puede decir que el decreto 111 es el padre o la madre del presupuesto público para entidades oficiales o públicas o gubernamentales, como la quieran encontrar en algunos textos. Mientras que en el privado no hay ninguna ley o reglamento. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué las empresas utilizan el presupuesto privado? Lo utilizan como una herramienta de la contabilidad financiera, de gestión, para mirar cuánto van a ser sus ingresos, cómo van a ser sus gastos y minorizar. Recuerden que la empresa privada, el sector privado, lo que busca es tener utilidades. ¿Cómo tiene utilidades? Maximizando los ingresos, aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos. Esas son las principales políticas que tiene el sector privado: maximizar ingresos, minimizar gastos, aumentar los ingresos, disminuir gastos para tener los mayores beneficios, las mayores utilidades. Mientras que en el sector público no busca eso. El sector público busca el mayor beneficio en el sector social, en la inversión en sus ciudadanos, en sus habitantes del país Colombia, en los habitantes del departamento de Sucre, en los habitantes del municipio de Sincelejo, o si están usted en otro municipio, ese gobierno de ese municipio de Corozal, los habitantes de Corozal. Es el beneficio social. Busca siempre, sin importar ese costo. A veces era, no, pero es que una entidad pública, una alcaldía, una gobernación, incluso la misma nación, el mismo estado, Colombia como tal, no, el objetivo no es que el estado tenga utilidades o que la gobernación tenga utilidades o la alcaldía tenga utilidades, no. Eso se da para las empresas industriales y comerciales que son públicas del estado, por eso son empresas industriales y comerciales, establecimientos públicos. Esas entidades sí buscan que buscan tener no una utilidad como la empresa privada, pero sí van a tener sus utilidades. ¿Por qué? Porque ellos ya se están manejando desde otro punto de vista. Ellos están vendiendo unos bienes, unos servicios, y el Estado le interesa que esas empresas industriales y comerciales tengan utilidades, porque esas utilidades las van a convertir en recursos
de capital, en recursos que van a ingresar al presupuesto. Pero las demás entidades, municipios, gobernaciones, la nación como tal, su fin no es tener utilidades, su fin es el máximo beneficio social. Por eso ya está enmarcada una norma que lo va a regir, le va a decir cuáles son los parámetros que tiene que seguir para poder elaborar y ejecutar su presupuesto público. Mientras que en el privado lo hace simplemente como gestión. El privado no tiene ninguna norma, lo hace una gestión que hace parte de la contabilidad financiera, donde lo que se busca con ese presupuesto es mirar cuáles son las metas que tiene la empresa para esa vigencia en ingresos, en ventas, y cuáles van a ser los gastos y costos de esa vigencia. Y así determinar más o menos el punto de equilibrio. Un punto de equilibrio en la empresa es donde que después de que venda cierta cantidad, cierto monto de dinero, cuando tenga los gastos tenga ese mismo monto. O sea, si vendo 1.000 millones de pesos, debo de tener también unos gastos de 1.000 millones de pesos. Ahí tendría un punto de equilibrio de esa empresa. Ni gana ni pierde. Claro está, metiendo unos factores de los impuestos que usted tiene que pagar. Dice, mire, ¿cuánto tengo que vender para obtener un punto de equilibrio? Pero mire que tengo que pagar renta del 32%, una proyección del impuesto de renta. Partiendo de eso, le dicen, bueno, sí señor, usted tiene que vender 1.000 millones para que pagando el impuesto de renta y todo, usted no gane ni pierde. Ese es el punto de equilibrio. Pero después dice, no señor, yo quiero que además de pagar el impuesto de renta, quiero tener una rentabilidad del 20%. ¿Cuánto tengo que vender? Eso lo hace el presupuesto privado, le hace las proyecciones y le dice, usted tiene que vender 1.200 millones de pesos para que usted tenga una rentabilidad del 20%, porque, manteniendo los gastos de 1.000. Mientras que acá en el público, no. Busca es que toda esa recolección de necesidades que tiene el pueblo hace necesidades, recolectan a través de un banco de proyectos, de datos, todas esas cartas que envían de la Junta Central de la Junta, la JAC, la Junta de Acción Comunal de los barrios, los líderes comunales, y en sí cualquier comunidad en sí que se une, mandan oficios a las entidades, al mismo gobierno nacional, al departamental, al municipal, de necesidades que tienen. ¿Qué hace el gobierno? Toma eso y mira a ver qué parte del presupuesto puede aplicar para solucionar esa necesidad. Por ejemplo, se cayó un puente o no hay un puente de que la persona, mire, tengo que dar 1 hora para llegar a mi punto, pero si hacen un puente aquí yo me tardaría ya 20 minutos, 30 minutos. Entonces mira el costo-beneficio y dice, bueno, listo, metamos si no hay para este presupuesto, por lo menos para el siguiente presupuesto de gasto, que es una de las formas de tener información del presupuesto de gasto de inversión, la construcción de ese puente, para aliviar que la necesidad que le pidieron esos habitantes, querían un puente. Otros dirán, no queremos un puente, queremos el servicio de agua, no nos está llegando el servicio de agua. Entonces, ampliación de redes de agua y alcantarillado hacia ese sector. Otros dirán que el sector es muy grande, necesitamos un colegio más cerca. Entonces, mira la necesidad y construyen ese sector. Miren aquí los que son de aquí de Sincelejo. Miren que aquí los colegios están en puntos estratégicos, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el noreste, en el sureste. Está ahí, está copado. ¿Por qué? Buscando qué? Buscando limitar que el joven, el niño, se pueda ir a pie desde su casa, no tenga que estar gastando transporte. Pero algunos ya a veces están mirando la calidad del colegio. Entonces, por ejemplo, si un colegio es muy bueno y está acá en el norte y el alumno vive en el sur, le toca atravesar media ciudad para llegar, pero ese ya es su deseo. Pero lo ideal es que los colegios traten de se pongan en puntos equidistantes para evitar ese tanto tráfico también. Y eso no solamente es para el joven, sino también para todos los habitantes, para toda la comunidad. Porque mire, son estudios de movilidad.
La movilidad que en las horas pico, por ejemplo, están desplazándose muchos en motos, en vehículos, en bicicleta. Hay mucho flujo de estudiantes en las horas pico, puede ser en la mañana antes de 6:30, a la salida de los colegios a las 12, a 12:30, 1 de la tarde, y la entrada a la 1, salida a las 6:30, 7 de la noche. Eso influye. Ese influye también a los demás usuarios de las vías. Entonces, no solamente dice, no solamente para el sector de educación, no, eso también afecta también a otros usuarios. Entonces, todo eso lo mira las proyecciones para poder establecer dónde se va a invertir, qué proyecto de inversión existe para ejecutar ese presupuesto. Segundo, se aprueba por acto legislativo o junta directiva. El presupuesto público se aprueba por un acto legislativo. Si es a nivel nacional, recuerde que lo tienen que aprobar las comisiones primero del Senado y la Cámara, y luego, ya de ser aprobado, pasa para ser firmado por el presidente y empieza a regir. Lo mismo acá ocurre en las gobernaciones. Después que los diputados o la asamblea aprueba el presupuesto, es firmado por el gobernador y para su respectiva ejecución es sancionado. En los municipios, las alcaldías, después que los consejos aprueban ese presupuesto, es firmado por el mismo alcalde y lo empiezan a ejecutar. O juntas directivas. Resulta que esas empresas industriales y comerciales o esas empresas, establecimientos públicos, a pesar de que tienen un gerente, que es el que es el representante legal, tienen a su vez una junta directiva, quien es el que elija ese gerente. Entonces, para que ese presupuesto sea aprobado, tiene que pasar por la junta directiva primero, y quién es que va a aprobar ese presupuesto. Esa junta directiva en esas entidades pues, están conformadas por diferentes gremios. Por ejemplo, un colegio o una universidad pública también tienen una junta directiva. En los colegios, por ejemplo, y en la universidad también, la Universidad de Sucre, por ejemplo, tienen una junta directiva que es escogida por los alumnos, algunos alumnos que son voceros, docentes, se escoge a alguien del sector industrial, comercial, un egresados, hacen parte de esa junta directiva. Y esa junta directiva es la que toma las decisiones para aprobar, entre otras, el presupuesto. Miren que no va a un consejo, no va a una asamblea, no va a un congreso, va a una junta directiva, tiene la potestad de aprobar ese presupuesto público. En un colegio también. El colegio, la junta directiva, bueno, lo encabeza el rector, en la universidad también el rector. En el colegio lo encabezaría el rector de la institución educativa, un estudiante egresado, uno activo, dos representantes de padres de familia, un representante de la zona comercial, del sector, dos representantes de los docentes y el mismo rector. O sea, estos son las juntas directivas para aprobar, entre otros, el presupuesto. También aprueban otras disposiciones, como de pronto un gasto adicional, unos viáticos que no estén establecidos en el presupuesto y se pueden aprobar, o sea, para sufran esas modificaciones que tiene el presupuesto en el transcurso de su ejecución. Unos traslados también sirve para eso, aprobar. Entonces tenemos, acá lo aprueban actos legislativos o juntas directivas en el presupuesto público, mientras que en el privado se aprueba por una junta directiva, gerente o quien haga sus veces, pero ya esta junta directiva es la junta directiva de socios. Los dueños, los accionistas que tienen su junta directiva son los que podrían aprobar ese presupuesto privado, que no es obligación, pero para efectos de control, ellos lo están ejecutando. En el presupuesto público, los ingresos menos los gastos deben ser igual a ceros.
Eso es lo que se habla de equilibrio presupuestal. El equilibrio presupuestal es cuando los ingresos son iguales a los gastos. Un presupuesto de ingresos de 500 millones de pesos tiene que tener un presupuesto de gastos de 500 millones de pesos. 500 millones menos 500 millones nos da 0. Por lo tanto, existe equilibrio presupuestal. No, que tiene que darme una utilidad. No. No, que tengo que presentar mayores ingresos que gastos. No. Tiene que presentar la diferencia entre el ingreso menos el gasto, debe dar 0 para que exista ese equilibrio presupuestal. Mientras tanto, en el sector privado no sucede lo mismo. Acá sí le interesa es reflejar utilidades, que esos ingresos menos esos gastos reflejen utilidad, positivo. Que 1.000 millones menos 800 millones, 1.000 millones en ingresos menos 800 millones en gastos, va a dar una utilidad de 200 millones positiva. Utilidad porque los ingresos son mayores a los gastos. En el presupuesto público solamente se puede cumplir con lo que está presupuestado. Usted no se puede salir en el presupuesto público, tenía un gasto por pagar de honorarios, tenía que pagar 50 millones de pesos, tiene en el presupuesto 50 millones de pesos en el rubro de honorarios. ¿Eso para qué? Para pagar honorarios. Usted no puede pedir un CDP o un registro, CDP certificado de disponibilidad presupuestal y registro certificado de registro presupuestal, no le puedes pedir por 55 millones, 60 millones. Ojo, su presupuesto solamente tiene aprobado, tiene 50 millones. Entonces no puedo pasarme de lo que no tengo. Ah, pero puedo pedir el certificado por 40, sí, si tengo 50 lo puedo hacer por 40, todavía me quedan 10. Lo puedo hacer por 20, perfecto, todavía me quedan 30 por ejecutar. Pero por mayor valor, por 60, por 70, no puedo hacerlo porque no tengo esa disponibilidad. Entonces no me puedo gastar más de lo que tengo presupuestado. No me lo puedo gastar más. Y hasta ahí estoy limitado para cumplir. Mientras que en el presupuesto privado, si ese gasto no está y es necesario, el gerente o junta directiva toma la decisión y ejecutan ese gasto, así no está en el presupuesto. No, que era de vital importancia hacerlo porque necesitábamos comprar o hacerle mantenimiento teníamos que hacerle mantenimiento a esta maquinaria y no estaba presupuestado, entonces por eso se va a paralizar la fábrica. No, simplemente también hacen el gasto y si ellos gustan, para que quede referencia y poder manejar su presupuesto, incorporan también ese gasto adicional que no estaba en el presupuesto, pero lo pueden hacer. No van a esperar que no, que la junta directiva no se reunió, que tenemos que... No, aprueban y ejecutan ese gasto sin necesidad. Y después solamente dicen, fue por necesidad y no les pasa nada, nadie nos va a sancionar porque es el sector privado. En cambio que acá en el sector público, si usted se pasa de los límites que debe cumplir, usted sí puede ser sancionado, porque se está pasando en extralimitación de funciones. Puede ser, lo pueden acusar de peculado porque está gastando más de lo que tiene, lo que tiene registrado en el presupuesto. En sí va a tener muchas acusaciones al respecto de eso. En el presupuesto público se hace para un año. Va la vigencia, lo decíamos anoche, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 1 de enero, 31 de diciembre, una vigencia de un año. Decíamos que existe una excepción a unos recursos especiales que son los recursos de regalía, las nuevas regalías,
que sí le dieron un periodo bienal de 2 años. Bienal. Bienal significa 2 años. Para su respectiva ejecución. Mientras que en el presupuesto privado, usted lo puede hacer por periodos de 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 3 años. En el presupuesto público no, solamente usted lo haría todos los años, tiene que hacer su proyección de presupuesto. El único que se hace, pero que no es presupuesto, es el plan de desarrollo de ese gobernante, de ese alcalde, de ese gobernador, de ese presidente, en su plan de desarrollo, en sus políticas macroeconómicas, si lo proyecta a 4 años, que es su gestión, hace su mandato. Pero cada año, esa proyección cada año está implícita, el presupuesto de ingresos y de gastos está implícita en esas mismas proyecciones que se tienen que hacer anualmente. Entonces es una simple proyección. ¿Qué hace? Simplemente lo que hace es que hace modificaciones cuando el presupuesto esté aprobado, en las modificaciones cuando va ejecutando ese plan de desarrollo, cuál ha sido la gestión de ese gobernante en el último año, en los últimos 18 meses, en 2 años, en 3 años, en 4 años. Y lo comparan a ver con su plan de gobierno, lo que él prometió: más pavimentación, más seguridad, un hospital, más ambulancias, más equipamiento a los policías de tránsito, etcétera. O sea, hay una serie de más vías pavimentadas. De pronto el empleo, dijo que iba a mejorar el empleo a través de ciertas políticas para que, rebajando ciertos impuestos, si es un gobernante a nivel nacional, el gobierno tiene muchas políticas para la creación de impuestos. A nivel local también, descontando algunos impuestos de industria y comercio para que esa empresa pueda contratar un empleado más, o 2 o 3, de acuerdo al tamaño de la empresa. Esas son políticas de generación de empleos directos. La generación de los empleos directos, porque pueden haber alrededor de muchos empleos, pueden haber muchos empleos indirectos. Otros en que a raíz de eso son empleos indirectos. Por ejemplo, aquí montan una fábrica de qué, vamos a suponer, de una, bueno, vamos a poner una ensambladora de vehículos, poniéndolo más. Listo, la ensambladora, ¿cómo es el carro ese más fino que hay que cuesta una fortuna? Peugeot, es el Peugeot, un Rolls Royce. Monta la empresa Rolls Royce una empresa de ensamblaje aquí, un ejemplo, eso es una utopía. Aquí en Sincelejo. Empleos directos que va a generar la empresa, 60 empleos directos. Entre administrativos, lo que es contadores, abogados, los empleados que van a estar haciendo funciones de ensamblaje. Listo, 60 empleos directos. Y también puede decir, y se pueden generar 60 o 100 empleos indirectos. Ah, pero ¿cómo así? Sí, porque, por ejemplo, vamos a estar comprando productos aquí a comerciantes de la zona. Alrededor de esa empresa montan restaurantes para que las personas tomen sus alimentos ahí. Montan otra serie de servicios, giros. Montan muchos, o sea, esos son empleos indirectos. La persona va viendo oportunidad de negocio y va montando. Por ejemplo, en las clínicas. Ustedes ven una clínica que está apartada por allá para la salida, que se llama la Clínica La Concepción. Cuando la construyeron, es la clínica más retirada de Sincelejo. Está a la salida para Corozal, ¿cierto? Retirada. Hoy en día, alrededor, aunque son empleos informales, ya hay parqueaderos, empleos de parqueaderos ahí. Habilitaron la zona, expendio de comidas, venden tapabocas ahora con lo de la pandemia.
O sea, una serie se crea empleos indirectos. E incluso, miren, la misma cárcel. Ya pasaba por ahí, estaba viendo que cuando es el día de visita en la cárcel se genera una cantidad de empleos indirectos alrededor de ese día de visita en la cárcel. Vendedores llevando frutas, comidas especiales, aparte de si el esposo o la esposa que vaya a visitar al familiar no lleva nada, pues le compra la comida y allá la revisan, la llevan. Ya ellos saben, se saben hasta los protocolos de seguridad de la cárcel, que tienen que ir en desechables, no llevar nada metálico ni cucharas metálicas. La persona que va a ingresar, si no tiene zapatos o algo, ahí también le alquilan los zapatos, ¿vi yo? Le alquilan hasta los zapatos, porque son zapatos especiales a veces. Si usted va con zapatos demasiado altos o plataforma, posiblemente puede perder esos zapatos porque prevén los guardias de que usted en esas plataformas de 20, 30 centímetros lleva algo medio y le rompen el zapato para verificar. Entonces a lo mejor la persona se quitan los zapatos y ahí le alquilan unas chancletas o algo. Entonces, mire, esos son los empleos que se generan directos o indirectamente. Y así es todo. Así lo mismo también, mire, un proyecto de un municipio, una pavimentación de una calle, genera empleos directos y genera empleos indirectos. Eso va diciendo dentro de los proyectos, ¿no? Sí, eso es generación de empleo. Si hay más pavimentación, va a haber generación de empleo. Las gobernaciones, por ejemplo, si pavimentan una calle de otro municipio, lo que dicen es preferiblemente que el 80% del personal que va a contratar sea de este municipio. Tiene que ser de este municipio. Porque si está pasando por el municipio la obra, no, que ya vamos a llegar a otro municipio, entonces de allá contraten y así es una forma de darle también empleo a ese sector, a ese municipio, por esa obra. La estructura del presupuesto público. Esa estructura del presupuesto público se encuentra compuesto por tres grandes categorías, que son el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, el POAI, y el presupuesto anual de la nación. La Constitución del 91 en su capítulo tercero establece, entre otros, la ley orgánica de presupuesto regulado entre otros aspectos. ¿Cuáles son? Programación, o sea, para que exista toda esa estructura de presupuesto público, tiene que haber una programación, una aprobación, modificaciones al presupuesto y las ejecuciones como tal. Eso va encaminado a que tanto a los presupuestos de la nación como a entidades territoriales y descentralizadas, por ejemplo, gobernaciones, alcaldías, que son entidades territoriales, otras descentralizadas, como por ejemplo el Instituto del Deporte, el FONBAS, el INDER, son entidades descentralizadas que también ejecutan su propio presupuesto y hacen su presupuesto de ingresos y de gastos. El plan financiero. ¿Qué hace el plan financiero? Define previsiones de ingresos y gastos, déficit y financiaciones necesarias para la elaboración de los planes operativos de inversión, POAI. Plan operativo de inversión, la abreviatura es POAI. Y los presupuestos anuales de ingresos y gastos. Anuales, miren que anual es la vigencia de un año, 1 de enero, 31 de diciembre. Además, es una herramienta que sirve para la planificación y gestión financiera a mediano plazo. Mediano plazo porque estamos hablando de 12 meses nada más. E incluso algunos cortes a 6 meses que hacen para ver cómo ha sido la tendencia de ese plan financiero. El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI permite el diagnóstico y la evolución de las necesidades sociales,
Dicho plan se someterá a discusión en las comisiones económicas del Congreso. ¿Cuáles son las comisiones económicas? La comisión cuarta del Senado y la comisión cuarta de la Cámara. En la comisión cuarta del Senado va a contar con 15 miembros en esa comisión y el Senado va a estudiar los temas relacionados con las leyes orgánicas del presupuesto. Miren que también hay para la aprobación del presupuesto, control fiscal, patentes, marcas, organización de establecimientos públicos nacionales, control de calidad y precios y contratación administrativa. Eso le toca a la comisión cuarta. La comisión cuarta de la Cámara, en la comisión cuarta se tratan temas referentes también a leyes orgánicas de presupuesto. Mire que tiene que pasar primero por la aprobación de la Cámara y luego pasa a la aprobación de la comisión cuarta del Senado. En leyes orgánicas de presupuesto, control fiscal, patente, marca, organización de establecimientos públicos nacionales, control de la calidad de precios y contratación administrativa. Mire que tienen las mismas funciones, podría decirse, las dos comisiones, solo que una es de la comisión cuarta del Senado y la otra es de la comisión cuarta de la Cámara. La comisión también está compuesta por 15 miembros. La comisión cuarta está compuesta por 15 miembros del Senado y 27 miembros en la Cámara de Representantes. Acá son 27. Estaba viendo mal el número. Senado son 15 y en la Cámara son 27 miembros. Senado son 15 miembros y la comisión cuarta son 27 miembros. Presupuesto General de la Nación se encuentra compuesto por presupuesto de ingresos de renta, que hace referencia a la proyección de los ingresos corrientes de la nación, para fiscales, fondos especiales, recursos de capital, entre otros. Ayer inventamos cuáles eran esos ingresos corrientes, recuerden. Pueden ser directos e indirectos, las rentas para fiscales, los fondos especiales y los recursos de capital, que son las utilidades, por ejemplo, de las empresas industriales y comerciales. También los préstamos pueden ser recursos de capital. Y el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. En este se van a destinar todos los recursos obtenidos para atender los planes, programas de desarrollo económico y social que se encuentran conformados por los gastos de funcionamiento, lo decíamos el servicio de la deuda y gastos de inversión. Son los tres grandes gastos que hay. Gasto de funcionamiento, servicio de la deuda y gasto de inversión. Y un tercer tema que es disposiciones generales. Se refiere a las normas transitorias para garantizar la correcta ejecución del presupuesto. Estas disposiciones van a ser unas normas explicativas, van a estar explicando esos conceptos que se están dando en el ingreso y esos conceptos que se van a estar dando acá en el gasto. El presupuesto como tal va a tener unos principios. Entre ellos tenemos el principio de competencia o legalidad, universalidad y integralidad, unidad, principio de especialización, principio de claridad, principio de anualidad, principio de publicidad, principio de equilibrio presupuestal, principio de planificación, principio de programación integral, principio de inervariabilidad, principio de coherencia macroeconómica y principio de homeostasis presupuestal. Un segundo, por favor, aquí, me dan un minuto.
Vamos a ver entonces el principio de competencia o legalidad. Es denominado también principio de legalidad y se refiere a la capacidad del pueblo a través de sus representantes de declarar la legalidad de todo cobro o pago que se realiza al pueblo. El principio es sumamente importante, ya que en él se indica el reconocimiento que tiene el pueblo a votar a través de sus representantes los ingresos y gastos que se debe ceñir el Estado en todas sus instancias, nacional, departamental y municipal. Entonces, ¿qué quiere decir este principio? Miren que ¿quién elige a un gobernante? ¿Quién elige a un congresista? ¿Quién elige a un representante de la Cámara? ¿Quién elige a un diputado? ¿Quién elige a un concejal? ¿Quién elige a un alcalde, a un gobernador? Lo elige el pueblo, ¿cierto? El pueblo le da esa elección para que tenga capacidad de administrar los recursos, tanto nacionales, departamentales y municipales. Ese principio de legalidad es legal cuando se da todo ese protocolo para elegir a un alcalde. Recuerden que primero todas las campañas o a un presidente hace sus correrías por las regiones, hace sus discursos, luego ya no puede hacer los discursos, sino de tales horas, limita en 5 cuando termina. ¿Quién decide en última instancia? ¿Quién decide? Decide el pueblo, deciden los habitantes cuando votan por las mejores políticas o los mejores planes de gobierno de esas propuestas. O sea, el pueblo vota por las mejores propuestas. Que le cambien después las reglas del juego ya es otro componente, pero al principio son las mejores propuestas. El principio de universalidad o integralidad. El presupuesto debe comprender todos los ingresos y gastos. En el presupuesto debe estar reflejado todos los ingresos y a su vez deben estar reflejados todos los gastos. El artículo 22 de la ley 225 de 95, en concordancia con el artículo 347 de la Constitución, dice, se abre comillas, copia textual, el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto. Es clara la apreciación de la norma, cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que no está en el presupuesto usted no lo puede ejecutar, no lo puede, tiene que estar. Profe, la nación vamos a suponer que es el presupuesto de la nación. Y se aprobó una reforma extraordinaria ahora y nació un nuevo impuesto. ¿Desde cuándo empieza la vigencia del impuesto? No, el impuesto empieza a aplicar a partir de septiembre. ¿Qué hace la nación? En su presupuesto de ingresos incorpora ese impuesto y el valor que espera recibir. El presupuesto de la nación se habla en billones de pesos, millones de millones. Y a su vez, eso es a través de una adición al presupuesto. Pero también tiene que hacer una adición en el presupuesto de gastos. Tengo esos 100 billones de pesos, billones, porque la nación habla de billones de pesos que voy a recibir. ¿En qué me los voy a gastar? En educación, los voy a traer para educación, para transporte público, para mejorar la movilidad, para el medio ambiente. O sea, tengo que ya tener un presupuesto de gastos definido, que es el que voy para financiar desde esa fuente de recursos que es el nuevo impuesto.
Eso es lo que quiere decir eso. El anterior precepto lleva a concluir que en principios de universidad es aplicable a los gastos y no tanto a los ingresos, por cuanto se permite adición a este rubro con el fin de financiar gastos. Lo que les acabo de decir. Yo tengo que adicionar en el presupuesto de ingresos para poder suplir los gastos. E incluso yo puedo adicionar el presupuesto de ingresos, ese rubro, pero acá en el presupuesto de gastos no hago, de pronto no voy a hacer un rubro nuevo, sino ya los rubros existentes, pago de funcionamiento, si lo puedo hacer, a la deuda pública, a la pavimentación de un puente, o sea, ese rubro estaba. Lo que yo hago es inyectarle más dinero a través del nuevo impuesto que se aprobó. Así lo mismo puede suceder en un municipio. Puede suceder en un municipio. Le aprueban su presupuesto y ese presupuesto tiene que ir acorde a lo que tiene aprobado ese municipio. Si se agregó un nuevo impuesto o se ejecutó algo que no estaba reflejado, tiene que adicionarlo y también adicionarlo en el presupuesto de gasto a qué rubro los va a aumentar. Ya es decisión potestad y que sea legal, por ejemplo. También puede ir amarrado. Por ejemplo, la Nación. Si ustedes recordarán, la Nación hace como 2 años, 3 años ya, creó un nuevo impuesto a las bolsas plásticas, ¿cierto? El primer año, bolsas plásticas de más de 40 centímetros, 50 centímetros de tamaño. Y cuando empezó por 20 pesos, 30 y 50 pesos, que es el valor que tienen actualmente. Es un impuesto, no es que usted esté comprando la bolsa, es un impuesto a las bolsas plásticas, ¿cierto? Algunos dicen, no, es que estoy comprando la bolsa por 50 pesos, no. Incluso la bolsa plástica puede costar más de 50 pesos. Sino que es un impuesto. Ah, los supermercados porque dan bolsas, sí. Tienen ese gasto por empaque incluso en todo supermercado, cualquier tienda, cualquier persona que vende ambulante de la calle tiene sus bolsitas para depositar los productos. Eso es para ayudar al cliente. Pero el impuesto solamente se lo cobran las empresas. Un vendedor en la calle, una tienda, no va a cobrar el impuesto a las bolsas. Mire, le di esta bolsita, dame 50 pesos. No puede, solamente son las empresas. En sí, para concluirles, ¿qué hizo el gobierno entonces? Cuando creó este impuesto, ya le tenía una destinación especial o específica. Este impuesto ya estaba destinado. Miren, ¿qué hacen las bolsas? Las bolsas contaminan, las bolsas se convierten en basura, llegan a los basureros, llegan a los ríos, a las calles, y lo que hacen es contaminar el medio ambiente. Ese impuesto entonces lo asoció a que esos 50 pesitos que usted da por bolsa, ese impuesto contribuye a un rubro que se llama para el rubro protección y conservación del medio ambiente. O sea, lo que se recauda ahí, que parece mentira, de 50 pesitos en 50 pesitos, son millones de pesos mensuales, y anuales son miles de millones de pesos por ese concepto. Ya eso tiene una destinación que es para el medio ambiente, para el medio ambiente. Eso sería algo claro ahí para ese presupuesto que no estaba, pero que fue aprobado, pero que tiene una destinación específica. Ahora bien, si tengo un ingreso, pero lo puedo colocar en otra destinación, o sea, no solamente para medio ambiente, puede ser para cultura. Por ejemplo, crear un impuesto a los artistas informales de las calles. Entonces lo que recaude va para ellos mismos, ayudándoles en capacitación, vestuario, etcétera. O sea, le hace una serie ¿para qué? Para fomentar la cultura. Esa es cultura, la cultura artística.
El principio de unidad. Su fin es establecer que el presupuesto es único con el objeto de la satisfacción de las necesidades existentes. La unidad se refiere, perdón, que el conjunto de las rentas e ingresos formen un acervo común destinado a la atención de los gastos autorizados. Constitucionalmente, el desarrollo de este principio se encuentra contenido en la sentencia de la Corte Constitucional C-478 del 6 de agosto del 92. Entonces, ¿qué busca este principio de unidad? Se podría decir que unidad de caja. Este principio busca que yo tenga unidad de caja en el sentido de que tengo varios impuestos. Vamos a suponer un municipio, la nación, o el municipio, la nación primero. La nación va a tener el impuesto de renta, el impuesto al IVA y el impuesto del 4 por mil, un ejemplo, 3 grandes impuestos. Realiza su recaudo. Ingresa, puede tener cuentas separadas para cada uno, pero cuando ya está, el acervo común es, cuando ya todo ese dinero está acá en el Estado, eso se convierte en una unidad de caja común. Yo no puedo estar diciendo entonces, bueno, voy a pagar, la nación va a pagar la nómina de la presidencia de la República. Y entonces, ¿de dónde cogemos? No, mire, recuerde que ese gasto de nómina es solamente lo van a coger del impuesto del 4 por mil, de la emergencia económica. Entonces está muy amarrado. Si ese impuesto no recauda, entonces no se va a poder pagar. No, lo que hacen es que unidad de caja de donde tenga, como es todo recurso, un mismo recurso, que eso me sume en una sola unidad y pueda disponer sin necesidad de decir que no, que esto fue esto era de 4 por mil, de emergencia económica, que esto era del IVA, que esto era de la renta. No, puede ser una caja común. Lo mismo un municipio, que tiene predial, que tiene industria y comercio, que tiene delineación urbana, recibe sus ingresos, los acumula y luego puede disponer de ellos, ¿no? Que tengo que pagar esto, sí, pero entonces fue de industria y comercio, no. Tengo la disponibilidad y con eso cancelo, porque se hace todo común, un conjunto común de las rentas. El principio de especialización. Vayan leyendo ese principio ahí, mientras yo tomo agüita. ¿Qué dice el principio de especialización? Busca que exista una congruencia entre la naturaleza del gasto y el destino u objeto al cual se dirige. En pocas palabras, su objeto es que exista coherencia entre el gasto y su finalidad. Cada gasto tiene previamente asignado en el presupuesto una suma fija, generando con ello 3 aspectos claves: el cualitativo, el cuantitativo y el temporal.
De los aspectos cualitativos, se debe invertir los recursos asignados a algunos objetivos de manera exclusiva y única, buscando eliminar la arbitrariedad en el uso de los recursos. El principio cuantitativo se refiere a que los gastos solamente deben ser contraídos, girados y pagados hasta el monto por el cual fueron autorizados. Eso ya es claro. Y en el aspecto temporal hace alusión a la autorización del gasto, su contratación y pago solo se debe realizar durante la vigencia para la cual fueron aprobados. Entonces mire que esto toca un poquito casi de otros principios. Dice cualitativo son los recursos asignados de manera exclusiva, o sea, es para esto, es para pagar la nómina, es para pagar las prestaciones sociales, es para la compra de equipos de computación, ya tiene una destinación específica. El cuantitativo ya nos habla que solamente es girado por el monto de lo que realmente tengo. El ejemplo de los honorarios que le decía. Si tengo 50 millones no puedo girar 60 ni 70. Puedo girar menos, no lo estoy ejecutando todo. Y el aspecto temporal hace alusión a la autorización del gasto, su contratación pago que debe realizar durante la vigencia para la cual fueron creados, o sea, de un año. El proceso de contratación, de licitación, todo ese proceso de autorizaciones para que pueda entregar alguna mercancía que están comprando, algún activo. Y luego viene ese proceso de causación primero presupuesto da el CDP o CDP y registro presupuestal. Ese valor que se da en esos registros no puede pasarse del presupuesto que tenemos aprobado. Y el temporal es el año. Usted no puede pasarse más de un año. La única excepción es las regalías que tienen un bienal, 2 años. Pero los demás usted me puede decir, ¿por qué? Porque si usted se pasa, ya se constituye en vigencias futuras. Pero usted no puede pedir un CDP que va a durar 2021, 2022. No. Solamente ese CDP fue pedido en el 2021. O el registro. Otra cosa, y tampoco dura todo. Si ese registro yo no lo causo, o sea, no ese queda en una reserva. Y el siguiente año se constituye en reserva y nace con otro nuevo número de registro. Ahora, si queda en una cuenta por pagar, va a quedar también en una cuenta por pagar presupuestal. Ya ahí sí, el otro año, como ya la reservé, la puedo cancelar. Pero no me puede pasar, o sea, está viendo que es del año anterior. Y tenía que haberle tenido el recurso financiero. No, que tenía que pagar 50 millones, pero ¿de dónde? ¿De qué presupuesto? ¿Cuál era el recurso? No, era que de la cartera del año pasado aquí está el recurso. Bueno, ahí sí, mire, ahí lo puede pagar esas cuentas por pagar que están ahí, e incluso esas reservas. El principio de la claridad. Su fin es que la estructuración del presupuesto sea realizada en forma metódica, de manera uniforme, tanto en el caso de los ingresos como en el caso de los gastos. Este principio permite una efectiva fiscalización de los diferentes entes de control existentes. O sea, dice aquí que la estructura del presupuesto será realizada en forma metódica y de manera uniforme, tanto en cada uno de los ingresos como en el gasto. Cuando a la hora de aprobar el presupuesto, tiene que tener ya el presupuesto de ingresos 1, presupuesto de ingresos tributarios 1, el presupuesto de ingresos no tributarios 1, hace su propia estructuración. El principio de anualidad surge de las necesidades de la evaluación de toda gestión que se realiza que se realiza de tal modo que es preciso indicar un lapso de tiempo durante el cual se debe hacer.
Es así, perdón, es como así se utiliza como base para ello el llamado ciclo económico. Este principio hace referencia a la aprobación, control y ejecución del presupuesto durante un año. De acuerdo a lo establecido en el artículo 38, en el artículo de la ley 38 del 89, que comienza el 1 de enero, imagínense, del 31 de diciembre, o sea, del 1 de enero a 31 de diciembre. Ahí nos están diciendo cuál es la vigencia de esa anualidad, un año, 1 de enero, 31 de diciembre. El principio de publicidad hace referencia que las etapas en que se incurre para la elaboración del presupuesto debe realizarse de forma pública. Todos los hechos relacionados con el presupuesto deben ser conocidos. Hechos tales como el proceso de planeación, elaboración, discusión, aprobación, ejecución y liquidación de este. Mire que me está hablando, tiene que ser de forma pública. Eso no, sí, eso se da a conocer a las personas a través ya ahora con la tecnología, usted ya ingresa a las plataformas y lo puede hasta descargar el proyecto de presupuesto de una entidad, el proyecto económico que tenga cada entidad, lo puede hacer. Incluso puede solicitar o mirar cómo va ejecutando, cómo fue todo ese proceso de la elaboración del presupuesto, de ese proceso de la aprobación y cómo se está ejecutando el presupuesto actualmente. Ya algunas entidades lo reportan a nivel trimestral a través de la Contaduría General de la Nación. Contaduría General de la Nación recibe eso a través de la plataforma del CHIT. Y en ese mismo formato existen formatos que son para la Contraloría General de la República, que se van a cargar a través del sistema CHIT. Miren que toda esa información ya tiene que ir coherente para que las Contralorías puedan tomar las mejores decisiones, verificando así de que usted está cumpliendo con toda la normatividad. El principio de equilibrio presupuestal, este principio indica la igualdad que debe existir entre ingresos corrientes y gasto público. Este principio se remonta a los orígenes de la hacienda pública. Como resultado de la utilización del crédito público, este principio dejó de tomar relevancia en el sentido económico. Por esta razón, dicho principio fue derogado por la Constitución Política del 91. Principios de planificación. Este principio permite la planificación y evaluación de consecuencias y costos de los objetivos estratégicos trazados en comparación con los beneficios. El principio busca la armonía en el presupuesto anual y el plan de desarrollo. Miren que la planificación está en ese proceso de planeación. Busca esa armonía entre el presupuesto anual y el plan de desarrollo, que el plan de desarrollo va a ser por los 4 años, mientras que el presupuesto va a ser por un año, por 12 meses. No se puede olvidar que el presupuesto es parte fundamental dentro de las políticas económicas y financieras. Por ello, debe estar armonizado con los objetivos que busca el Estado, permitiendo de esta manera la planificación en el mediano y largo plazo. Programación integral. Este principio busca
integrar el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos a través de una programación de recursos, tanto materiales como humanos, que esto se tiene en cuenta en 4 aspectos fundamentales: determinar la cantidad de recursos innecesarios como financiación de dichos recursos, identificar los medios, instrumentos para llevar a cabo los objetivos estratégicos, construcción detallada de los programas descentralizados, determinar la vinculación y coordinación de la planeación tributaria. El principio de inembargabilidad. Dice, no es un principio universal. Colombia lo ha debido implementar debido al constante embargo que se presentan contra las rentas públicas. Al respecto, la ley 179 del 94 consagró, abro comillas, copia textual: son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la nación, así como los bienes y derechos de los órganos que la conforman. No obstante la inembargabilidad, los funcionarios competentes la deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los organismos y entidades respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en esta sentencia. El principio busca proteger los dineros del Estado en torno al precepto de beneficio general y no el particular. Entonces, este principio está claro: al Estado no se le puede embargar esas cuentas especiales. ¿Cuáles son esas cuentas? Esas cuentas, por ejemplo, del Sistema General de Participación, el sistema de regalías, son para el Estado inembargables. Una cosa es demandar al Estado. Yo lo puedo demandar y si gano la demanda, el Estado me va a pagar una millonaria suma. Y otra cosa es que embargue al Estado. No le puedo embargar, no, que en la cuenta del SGP, del Sistema General de Participación, eso hay plata ahí, embargue eso. No puedo. Y ya los jueces también, porque los jueces anteriormente no les importaba y embargaban cualquier recurso. Pero el mismo Ministerio de Hacienda, en una norma que promulgó, dice que solamente son inembargables todo lo que sea del Estado, el Sistema General de Participación, la regalía. Entonces, un juez, voy a decretar, porque hay plata en el Sistema General de Participación para la Educación, perdón, porque ahí viene mucho dinero para los docentes. Es inembargable. Y mucho más, ese sistema, ese SGP, perdón, ese sistema SGP lo transfieren a los municipios. Entonces el municipio lo recibe por transferencias, lo deposita en una cuenta especial, porque ese sí no lo puede unir en la bolsa común que les hablábamos ahora rato, que tengo varias cuentas, recibí ingresos propios. Estos recursos del sistema general sí abro una cuenta aparte y ahí los deposito. Entonces, si vamos a embargar ese municipio, le embargan esa cuenta. No. Ya los jueces saben, y los bancos, los gerentes de banco, saben que ese dinero está en una cuenta especial y que hace parte de los dineros del Estado, y por lo tanto, si hacen parte del dinero del Estado, también goza de ese principio de inembargabilidad y no lo pueden embargar. Sin embargo, se someten, si lo llegan a hacer, desconociendo la norma, se somete el gerente o ese juez a una sanción disciplinaria. De pronto, no, que el gerente, sí, el sector privado, ¿cómo lo va a sancionar? Sí, ante la superintendencia financiera. Lo puede sancionar porque usted sabía, vea que aquí está la carta, está en cuenta aparte que este dinero era inembargable, y por qué dejó que lo embargaran. Entonces puede ser sancionado por eso.
Coherencia macroeconómica. Establece la concordancia existente entre las políticas macroeconómicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto general de la nación, estableciendo una compatibilidad entre el presupuesto y las metas macroeconómicas definidas por el gobierno. O sea, tiene que haber concordancia en las políticas macroeconómicas con las políticas microeconómicas para el desarrollo. No que cada quien esté velando entonces la gestión por ganar más puntos por su lado. Entonces tiene que trabajar en armonía para que esas políticas salgan adelante. Y la homeostasis presupuestal, su objeto es que el presupuesto esté acorde y se ajuste con el crecimiento económico del país. De esta manera se podrá dar respuesta a las necesidades y requerimientos sociales oportunamente. Lo anterior da lugar a que el presupuesto no sea un instrumento estático, sino por el contrario dinámico, ajustándose continuamente a los cambios del dicho ciclo económico. O sea, tiene que ser un presupuesto dinámico que se ajuste a los cambios. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Perfecto. Terminada esta parte, ya esa parte normativa, esa parte de lectura del presupuesto, veamos un tema que hace parte también de este presupuesto y es como una forma, porque existen muchas formas, de cuando se está planeando ese presupuesto de ingreso y ese de gasto a través de unas fórmulas para planear cuál va a ser el valor de ese recurso que yo quiero ejecutar. ¿Cómo así? Tenemos el presupuesto de ingresos, ¿cierto? En una entidad pública, municipio, va a tener un presupuesto de ingresos por predial o por industria y comercio. Listo. Ese es el presupuesto. Yo quiero proyectarlo porque voy a hacer presupuesto del 2021 y estamos en el 2020, por decir algo. Quiero proyectar cuánto sería ese ingresos que tengo que registrar en ese rubro de ingresos, del presupuesto de ingresos. ¿Para qué? Para poder establecer así unas cifras. ¿Y qué información me puedo basar? Me puedo basar en diferentes criterios, diferentes fórmulas.
diferentes fórmulas. Entre ellos escogí solamente 3 para efectos didácticos. Existen otras fórmulas, que solamente para efectos didácticos 3 son fórmulas muy sencillas. Las vamos a aplicar paso a paso para determinar nuestro presupuesto de ingresos de algunos rubros, no de todos, de algunos rubros presupuestales. Dice que es importante utilizar un método que permita a la administración proyectar los ingresos y los gastos de una vigencia. Es necesario señalar que en el cómputo de las rentas que deben incluirse en el proyecto de presupuesto tendrán como base el recaudo de cada renglón rentístico, sin tomar en consideración los costos de su recaudo, y debe hacerse entre el primero y 30 de junio de cada vigencia, sin olvidar que los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta sean de propiedad del municipio. Entonces vamos a ver 3 métodos rápidamente. El método promedio es un método sencillo y no recomendable para su uso. No es muy recomendable porque si ahora que lo comparamos vamos a ver que no es muy objetivo. Es muy simplista, muy simple. ¿En qué consiste ese método promedio? Consiste, y tenemos la fórmula ahí, método promedio es igual a la sumatoria de los recaudos entre el número de años. Sumatoria de los recaudos entre el número de años. Correcto. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a proyectar el renglón rentístico en el presupuesto de ingresos de un municipio, el presupuesto de ingresos de industria y comercio, impuesto predial y circulación y tránsito. En este municipio pueden ser los impuestos claves que van a financiar el presupuesto. Ejemplo, trabajamos con cifras pequeñas, pero si usted multiplica por miles, puede ser 21.000 millones, 21 billones de pesos, de acuerdo a lo que quiera clasificarlo. Entonces tenemos el método promedio, es muy sencillo y no es muy recomendable por lo sencillo que es. Tenemos la información, los datos. ¿Cuánto se recaudó? Si estamos el presupuesto puede ser 3 años o 4 años máximo. 3 años que usted dé o 4 años para ver cuál es el comportamiento histórico de ese presupuesto. Tenemos que industria y comercio en el 2017 recaudó ¿cuánto? ¿Cuántos fueron los recaudos?
¿Cuántos fueron los recaudos en el 2017? 27.800.000. Pero por industria y comercio. ¿Cuánto fue por industria y comercio? Ah, ok. 82.115.000. No, profe, ahí serían solamente la suma de los dos que aparecen ahí, ¿no? ¿Y por qué? 20 No, millones. no, son 3, pero solamente sería en el 2017 por industria y comercio. ¿Cuánto nos dice ahí el valor recaudado? Dice que son 10 millones de pesos. Y la columna que está debajo, las líneas que están debajo. Sí, ahora vamos a ver eso. Solamente Ah, ok, va por el 2017. primer cuadro. Profe, Sí, porque es que ahí también dice 2017 abajo. sí, pero ahora vamos a ver que estas son las sumatorias. Ya te va sumando. Aquí un ejemplo. Aquí le están dando los datos. Mire que le está dando los datos. ¿Qué datos le está dando? Que en el 2017 por industria y comercio recaudó 10 millones de pesos. Puede ser 10.000. Pongámoslo aquí solamente para cifras pequeñas, 10 millones de pesos. En el 2017 por impuesto predial recaudó 12 millones y en el 2017 por circulación y tránsito recaudó 5 millones 800. Correcto. Así sucesivamente da la información, datos estadísticos reales porque ya pasaron. Son recaudos que ya pasaron, pero son reales. Asimismo le dice que en el 2018 tuvo por industria y comercio recaudo de 14 millones, por predial de 15 y por circulación y tránsito 6 millones 496. Asimismo en el 2019 y asimismo en el 2020. Esa es la información que le está dando. ¿Qué hacemos en el segundo cuadro? En el segundo cuadro de ese renglón rentístico. Cuando hablamos de renglón rentístico, nos referimos a este rubro en especial, sea industria y comercio, impuesto predial o circulación y tránsito. ¿Cuál es la sumatoria de esos últimos 4 años de industria y comercio? Vamos a agrandar un poquito aquí para ver. Ahí. ¿Cuál es la sumatoria total de industria y comercio de estos 4 años? Es de 62 millones 115. Así también para industria y comercio. Acumulado hasta 2020, la sumatoria de 2017, 2018, 2019 y 2020 le da un valor de 66 millones 960. Y circulación y tránsito, perdón, le da una sumatoria total de 28 millones 581 472. Listo, ¿qué hicimos ahí? Simple sumar estadísticamente. Aquí sumamos 4 años. Si fueran 5 años, sí se puede hacer, se sesga un poco más la muestra. O si fueran 3, ya con 2 años no es tan real la muestra, pueden ser 3 años. Aquí en este caso son 4 y hasta 5 años puede darse. Ya más de 5 a 10 años, a 7, 8 años, está muy sesgada la muestra, eso no es mucho tiempo. Listo, sencillo. Esa sumatoria
la voy a colocar en cada rubro. En industria y comercio, 62.915. En impuesto predial, 66.960. En circulación y tránsito, 28.581.472. Ya, esos son los mismos valores. Lo que hago es transcribirlo. Y ahora cuento en número de años que sumé. Sumé 2017 1, 2018 2, 2019 3 y 2020 4. 4 años. Entonces, ¿cuál es el promedio? Voy a dividir entre 4. Ah, que es entre 3 años solamente. Es solamente 2018, 2019, 2020. Entre 3. No, mire que son 5 años. Está incluido 2017, 2018, 2019 y 2020. Bueno, sí, señor. ¿Cuánto nos da esa sumatoria? 62.115.000 y tenemos un promedio de 4 años. La división nos da 62.115.000 entre 4. No, pero es que entre 3 años. Entonces, entre 3. No, que es del 2017 a 2020. Entre 5. Mire que de acuerdo a los números de años. Si yo hago del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, son 5 años. Entonces aquí no voy a dividir entre 4, sino entre 5. Ahora me dicen, no señor, solamente 2018, 2019, 2020. Voy a dividir entre 3. Entonces divido 62.915 entre 4, 15.228. 66.960 entre 4, 16.740. Y 28 millones, que es la sumatoria de todos esos años, de 28.581.472, la proyección para el 2021 es dividir eso entre 4 y da 7.145.368 para circulación. Entonces, miren, ya tenemos por el método promedio, tenemos 3 valores, que sería para nuestro presupuesto. Un valor para industria y comercio de 15 millones, 528. Otro valor para lineamiento urbano, 16.740. Y otro valor para circulación y tránsito, que es 7.145.368. Ese sería el rubro que se colocaría ahí, ese rubro rentístico, porque ya fue calculado. Y mire qué sencillo. Lo que hizo fue sumó y hizo divisiones sin tener en cuenta otros factores, como vamos a ver en más adelante, que para los otros ejercicios sí hay que tener en cuenta otros factores para que pueda ser desarrollado. Listo, ese sería un método promedio. Ese sería un método promedio. Pasemos al segundo método y miren qué fácil, ¿cierto? A ver, ¿quién no me entendió en ese? ¿Qué no entendieron en este ejercicio del método promedio? Pueden hablen ahora para que no se pierda esa pregunta. ¿Qué pueden decir ustedes, a ver, con respecto a eso? De pronto dirán, bueno, profe, todavía no puedo decir, se ve fácil, pero ahora los voy a poner con el otro método para que ya sí podamos hacer entonces comparaciones entre un método y el otro. Comparaciones entre un método y el otro. Nos va a servir para eso. Tenemos el método de la tendencia histórica. ¿En qué consiste? ¿Qué era el método de promedio? ¿Y en qué consiste este método? Consiste en establecer la tasa de crecimiento de algún renglón rentístico basada en la variación porcentuales de valor de varios años consecutivos. Consiste en establecer la tasa de crecimiento de algún renglón rentístico basado en la variación porcentual de varios años consecutivos.
Luego, estas variaciones se promedian y se les aplica el último valor recaudado del renglón que se trate. Entonces, mire que vamos a tener... Listo, aquí ya tenemos los rubros. Mire que nos están dando la información. Vamos a trabajar con la misma información. Con la misma información, que es un municipio que tiene ciertas, va a tener ciertas aprobaciones en el presupuesto y necesita del apoyo. Eso es la parte con el financiero, el económico, empiezan a hacer estos cálculos para ver si son posibles realizarlo, porque yo puedo poner, sí, en el presupuesto voy a recibir 100.000 millones de pesos, un ejemplo. Pero esto se va a recibir, no, tiene que también implementar políticas de ese gasto, de esa distribución. Entonces, ¿cómo sería este? Este se toma, los últimos 4 años también tenemos, por ejemplo, de industria y comercio, de predial y de circulación y tránsito, y calculamos la variación. Tenemos industria y comercio, para el año 2017 tiene 10.000, en el 2018 14.000, en el 2019 16.940 y en el 2020 21.175. Sacamos una diferencia para obtener la variación. Sacamos una diferencia para obtener la variación. ¿Cómo la calculamos? El año inmediatamente, el año 1 se podría decir menos el año 2. Si el año 1 fue 2017, el año 2 es 2018. Si el año 1 fue el 2011, el año 2 debe ser 2012. O sea, tenemos eso que tenerlo en cuenta ahí. Entonces, valor, ¿qué hago? Que al valor del 2018 le resto el valor del 2017. ¿Cuánto es el valor de 2018? 14 millones. ¿Cierto? Y el valor de 2017, 10 millones. 14 millones menos 10 millones es igual a 4 millones de pesos. Ah, ¿y por qué no se hizo cálculo? ¿Por qué no se hizo cálculo en el 2017? Mire que aquí está en cero, faltó esa pregunta, que siempre me la hacen. ¿Por qué no hicimos? Porque usted no tiene referencia contra quién va a comparar. Mire que tiene que ser 2 años. Tiene que tener una referencia. No puede ser por así. ¿Cuál es la variación? Pues yo me puedo conseguir la información del 2016. No. Solamente va a tener esa información, la del 2017, 2018, 2019, 2020. El 2017 me la conseguí por otro lado, bueno. Pero ¿cómo va a ser? Entonces ya no sería entre 4 años, sino entre 5. Pero como están las cosas aquí, solamente va a ser entre 4. ¿Qué tiene que hacer? Entonces, industria y comercio, plasmó la información. 2017, 10.000, 2018, 14 millones, 2019, 15 y 2020 son 21.715. La variación serían 14 menos 10, los 16 millones. Bueno, 14 menos 10, ¿cuánto da? 14 menos 10, ¿cuánto da? ¿Cuánto da todo a la vez, no? 4 millones. 4 millones, exacto. Y la diferencia ahora entre 2019 y 2018 sería 16.940.000, que es el que tenemos aquí, menos 14 millones. Eso nos da... ¿Cuánto nos da? Nos da 2.940.000 la diferencia. Correcto, 2.940.000. Lo mismo hacemos para el año 2020. Tomamos la información del 2020, 21.175.000,
y le restamos la información que tenemos del 2019, 16.940.000. La variación es de 4.235.000. Listo, ahí tengo esa información. Tengo que mirar entonces qué sigue. ¿Qué sigue? Hicimos solamente la primera, que fuera el primer renglón. Vamos a ver el segundo renglón rentístico. Mire que entonces, bueno, ese es para impuesto de valorización. Vamos para otros impuestos, por ejemplo, impuesto predial. Dice que en el 2018, 15 millones y en 2015, 12. Una diferencia de 15 menos 12 millones nos daría 13 millones de pesos. Listo, 2019. ¿Cuánto sería el 2019? A ver. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo, profe? La información del 2019 en cuanto a predial. ¿Qué tengo que tener en cuenta ahí? Tomo el año 2019, ¿cierto? 18 millones menos. Eso. Pero en caso de que esté por otra... Ahí daría 18 millones menos 15, ¿cuánto le da? 3 millones también positivos, ¿cierto? Bueno, se olvidaba el porcentaje. El porcentaje se obtiene dividiendo la variación entre, ese porcentaje se obtiene dividiendo la variación entre el impuesto predial. Ahí registramos la variación. Lo mismo vamos a hacer para el año 2020. Tiene 21.960, son 21.960.000 y tiene una valorización de 3.960.000. La diferencia, esa es la diferencia, perdón, tiene 21.960.000 menos 18, le da una diferencia de 3.960.000. ¿Cómo se obtiene el porcentaje de acá? Se obtiene dividiendo la variación, o sea, los 3.960.000, va a dividir la variación, los 3.960.000, entre el año 2019, que es el año inmediatamente anterior. Son 18 millones, o mejor, va a dividir 3.960.000 entre 18 millones. ¿Cuánto les da? Debe dar un porcentaje del 22%. Vamos a grabar. Grabamos. Bueno. Vamos a dejar por hoy. Mañana continuamos para que tengan tiempo de su próxima clase. Ya terminamos este ejercicio mañana, que sería el ejercicio que vamos a tomar como la evaluación que vamos a hacer de este ejercicio por los métodos que estamos haciendo. Bueno, no siendo más que descansen, nos vemos mañana, Dios mediante. Profe. Antes de salir, colocan su nombre. Profe, presente. una consultica. Sí. Mañana, si no estoy mal, es el último día de